Dicen que eres lo que vives. Sea Tarona, sé la ciudad. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. La paciencia, hay la paciencia. Qué difícil es tener paciencia en esto del deporte, en algunos más que otros, pero es complicado. Lo de dudar, lo de la crítica y el día a día, el cortoplacismo en el deporte, es una tónica demasiado habitual. HLA lo ha vivido en sus propias carnes. Sus malos partidos cuando el equipo ya estaba clasificado llevó a críticas muy duras y a dudas muy grandes sobre el rendimiento que podía dar este equipo. Unas críticas que se alargaron una semana más frente al equipo más en forma de esta segunda fase. Pero hay amigos, han llegado las victorias, ya han llegado victorias convincentes y ahora obviamente el barco vuelve a estar lleno. Sobre todo tienen un sitio bien cogido aquellos que tuvieron paciencia y tampoco se volvieron locos cuando llegaron las derrotas. Arrancamos. HLA Alicante toma el Pazo de Lugo y vence al líder, Lecce Río Breogán, en un espectacular partido de los de Pedro Rivero ante un gran rival. La Fundación Lucentum pone la directa con su tercera victoria consecutiva, disipa definitivamente las dudas y se sitúa cuarto en la tabla con un pie en los playoffs. Hoy todo el análisis de la gran victoria lucentina en tierras gallegas y la resurrección del conjunto alicantino llega de la mano de Marc Galindo y Pere Baeza. A ese análisis le hemos añadido un bonus track, le hemos añadido un tercer invitado a última hora y nos encanta que la gente se sume a la fiesta en el último minuto. Así que, además de a Pere y a Mar, tenemos por ahí también a Paco Arnaiz. Bienvenidos los tres. Buenas tardes, Aitor. Buenas noches. Hola, Aitor. Lo primero, titular os voy a pedir de lo que se vivió el domingo en ese partidazo frente a Breogán. Empezamos con Pere. HLA aspirante a todo. Buen titular. Paco, titular. Venga, la consolidación de un cambio. Mar, tu turno. Yo ya sabes que vi el partido en clave de Juego de Tronos, así que HLA, Rey en el Norte. No está mal. A mí no me dice nada porque debo de ser una de las 3 personas en este país que no ha visto Juego de Tronos. Pero bueno, me gusta ir contracorriente. Oye, os iba a preguntar ya análisis más pormenorizado. Partidazo lo que vimos el domingo de 2 equipazos, pero sobre todo qué madurez y qué capacidad para aguantar un marcador que siempre estuvo ahí entre los 2 y los 6 puntos de ventaja, 8 puntos de HLA. Pere, carácter de campeón. Tú lo has dicho, Aitor. La HLA demostró el otro día, pues, eso que tú has dicho, ¿no? Carácter de campeón. Se plantó en casa del líder, cogió la manija del partido al principio y no la soltó hasta el final, a pesar de las embestidas y de las acometidas de un equipazo como es el Breogán de Lugo, ¿no? Que lo intentó de todas las formas, apretando mucho en defensa, probando diferentes alternativas en ataque, pero HLA en todo momento supo controlar la manija del partido y al final, con rentas nunca superiores a 10 puntos, llevarse el gato al agua. Paco, creo que es el partido en el que mejor nos lo hemos pasado. Sí, porque al final tuvo de todo, ¿no? Creo que el primer cuarto de HLA, pese a que finalmente solamente se va de 3, tiene un dominio, ¿no?, del juego, sobre todo en la primera mitad, si lo extrapolamos a esos primeros 20 minutos. Y luego vimos la capacidad de sufrir del HLA, de aguantar los envites en clave bélica, ¿no?, como adelantaba Mar, pero creo que al final Breogán atacó con todo, con todas sus armas, y Lucentum, HLA Alicante, como gato panza arriba, se supo defender, ¿no?, bien de esos envites, supo parar a su mejor hombre, como era Kevin Larsen, que en la segunda parte
se desvaneció en ese sentido porque creo que Rivero ajustó muy bien esa defensa. Vimos que hizo muchísimo daño en la primera parte, pero en la segunda no tuvo apenas ese protagonismo. Luego sí que obviamente se liberó un hombre como Cacinas, que al final era otra de las armas importantes de Breogán, con los Quintela haciendo daño, pero creo que la lectura de juego posiblemente sea de las mejores del HLA en esta temporada, sobre todo por el rival, sobre todo por la situación, sobre todo por lo que se jugaba el HLA, que era esa consolidación del cambio, y recojo ese titular para volver a sacarlo, y creo que al final ha sido posiblemente el partido más serio que ha jugado el HLA, posiblemente la peor pista posible y ante el rival más duro, ¿no? Que ya encaja 2 derrotas consecutivas después de perder contra Castellón, y bueno, pues HLA sin miedo a nadie, pero con respeto a todo el mundo, por supuesto. Mar, no sé si los daneses te valen como vikingos para Juego de Tronos y demás. Me imagino que lo disfrutaste más porque teníamos la copa en la retina, teníamos la copa en el recuerdo, un partido muy parecido a este, solo que con un final muy diferente, porque HLA sí lo supo gestionar mejor. Este tuvo final feliz, no como el de la Copa. Sí, el partido tenía muchos alicientes. El primero de ellos era que teníamos esa espinita clavada de la Copa, que casi la acariciamos porque en los últimos minutos íbamos ganando, pero al final la perdimos, y yo creo que el equipo tenía que quitarse esa espinita. Luego también, como estaba comentando Paco, el equipo había arrastrado una racha de varias derrotas encadenadas que hemos sabido revertir en los últimos partidos que hemos jugado en casa, ¿no? Especialmente contra Valladolid y contra Coruña. El equipo se ha destapado haciendo auténticos partidazos y ganando por unas puntuaciones de escándalo, y creo que esta era una de las pruebas de fuego al ser el primer partido de la segunda vuelta que se jugaba lejos de casa, y particularmente en una cancha tan complicada como esta de Lugo, porque Breogán es el primer clasificado, había sido finalista de la Copa, tenía un balance de victorias muy bueno y como vimos, ¿no? Tiene un equipazo. Entonces el equipo supo plantar cara, como ha comentado también Paco, supo leer muy bien el partido y aprovechar, pues eso, que siempre fue por delante prácticamente todo el partido, y supo cerrar el final. En los últimos instantes el Breogán tuvo alguna posibilidad de quedarse ellos el partido, pero no fue así. Supimos cerrarlo y poner el broche de oro a un magnífico partido, especialmente la primera parte, ¿no? Y sabiendo corregir aquellas facetas del juego que en ocasiones anteriores nos habían penalizado, como es especialmente el tema del acierto y del rebote. El rebote lo llevábamos lastrando muchos partidos, pero en los últimos el equipo ha reboteado tanto ofensivamente como defendiendo muchísimo. Eso le ha dado mucha superioridad respecto al otro equipo. Y la faceta de acierto, que si recuerdas, Rivero le veía ese componente psicológico de confianza de los jugadores, pues parece que eso ya lo hemos superado, y el partido de Breogán fue reflejo de todo ello. Paco, yo veía el momento en el que Breogán se pone por delante con un triple, no se ponía por delante desde los primeros minutos, y ahí dije, uy, ya estamos en ese momento en el que la tostada se da la vuelta, y a ver cómo reacciona HLA. Fue el momento quizás de más duda para mí, pero no para el equipo, que demostró la madurez que tiene, tanto en el robo de Chumi, en la jugada anterior a que lo cierre a Urtasun, como en ese lanzamiento de Urtasun, lanzamiento de 6 metros, con una confianza brutal, solo, pero hay que tirarlo. Sí, obviamente. Al final Chemi creo que hizo su mejor partido ofensivamente hablando de toda la temporada, creo que sin dudas, metió 20 puntos en apenas 23 minutos, y creo que al final ese dominio en el sentido de cuando anularon a Justin Pitts completamente, sobre todo Sergi Quintela era el jugador destinado para que no recibiese ni una pelota cómoda Justin Pitts, fue tanto Chemi como por ejemplo Noah Allen, que también hizo unos muy buenos minutos, ya encadenados una serie de partidos muy buenos del norteamericano, pero fueron los que rescataron, ¿no?, de pues de esa presión, ¿no?, que le ejercían todos los lucenses a Justin Pitts como al final como tarro de las esencias, ¿no?, como jugador que había dominado en la primera mitad. Separó a Justin Pitts y separó a Larsen, y surgieron esas segundas espadas, y creo que el partido de Chemi
era uno de los encuentros que le hacía mucha falta por tema de veteranía, por tema de que quizás no estaba encadenando los mejores partidos posiblemente de su carrera, ¿no? En este caso pues también la veteranía se nota en ese aspecto. Como cogió galones, tiró el tiro decisivo y se jugó otros muchos que estuvo muy bien. Y luego el robo de Chumi, que obviamente comparándolo, ¿no? Para aficionados para la NBA, pues al final siempre nos recuerda, ¿no? A ese robo que le hace, bueno, comparando, vamos... Don Michael. Con Karl Malone, ¿no? Que le da el sexto anillo a Chicago. Sí que es cierto que obviamente es fliparse un poco en ese sentido, pero Chumi al final demuestra una vez más que los partidos se ganan desde la defensa, ¿no? Y él es el estandarte, él es el baluarte del HLA Alicante en ese aspecto defensivo, siempre viene acompañado por los Jorge Bilbao, por los Alex Galán y demás, y muy valiente Rivero en el sentido de que lo comentamos en la retransmisión, en el que posiblemente en los finales apretados Rivero siempre habría apostado por un Alex Galán o un Jorge Bilbao, ¿no? Pero decidió Rivero jugársela con Zore y con Juroski. Le salió bien la apuesta. Sí que es cierto que Juroski hizo mucho trabajo sucio, pero a mí personalmente me sorprendió mucho, ¿no? Que no estuviese Alex Galán al final del partido, por esa entrega, por esa garra, por esa intensidad que siempre le caracteriza, pero en este caso Rivero, leyendo muy bien el partido, leyendo muy bien cómo había que parar a Larsen, apostó por Zore y le salió muy bien. Así que enhorabuena, por supuesto, al cuerpo técnico y a todo el equipo, porque está fraguando una segunda fase que, si no llega a estar empañada por esa derrota en la prórroga contra Oviedo, estaríamos hablando de algo inmaculado, ¿no? El que preocupa un poquito es Oviedo, que va a ser también próximo rival del HLA. Antes pasaremos por Palencia y por Valladolid, pero a ese equipo es al que hay que ganarle, que al final tenemos el Basket de haber perdido con él. Y bueno, pues al final es mérito, ¿no? de HLA del partidazo que hizo, sin ninguna duda. Del futuro hablaremos. Pere, ha apuntado varios nombres Paco y a mí me llamaba la atención. Empieza muy fuerte Noah Allen, creo que consigue 9 puntos prácticamente de la atacada. Cuando Noah Allen desaparece de la rotación por las faltas, aparece Justin Pitts para hacer 2 triples consecutivos. Cuando a Justin Pitts empiezan a cogerle la medida, aparece Don Chemi Urtasun para ir anotando una detrás de otra. Este equipo ha tenido un líder detrás de otro a lo largo de todo el partido, es decir, que cuando se casa uno de sus jugadores que está on fire, aparece otro. Así fue, ¿no? Y eso habla muy bien del HLA y de su concepción como equipo. A principio de temporada, el HLA era un equipo que destacaba, ¿no? Con Pitts y con Pere Llompart desde el pick and roll. Y la única crítica que le podíamos hacer a ese equipo es que era muy previsible, ¿no? Que siempre eran ellos los que iniciaban el ataque. Y Rivero ha sabido dar con la tecla para hacer crecer al equipo. Una de las claves ha estado recuperar Urtasun y la otra ha sido la irrupción de Allen, que le ha venido como agua de mayo a este equipo, por todo lo que le aporta tanto en ataque como en defensa. Entonces, ahora mismo, yo lo dije en la retransmisión, no es el mismo HLA que se enfrentó a Breogán en la final de la Copa Princesa. Es un equipo mejor, más completo. Tiene más recursos, tiene más variantes ofensivas, más variantes defensivas, y el otro día lo demostró en la cancha de Lugo, siendo pues con la baja de Pere y Llompart tan importante y teniendo los recursos, ¿no? Para sustituir a Pitts, que no fuera él que llevara el peso del partido durante todo el partido, y lo demostró, ¿no? Que era un equipo en el que hoy en día ya hay muchas espadas diferentes, no solo para anotar o rebotear, sino para llevar el peso del partido, que es quizá la parte más importante. Mar, todo esto sin Pedro Llompart. ¿Qué te parece? Pero si te das cuenta, el equipo se crece mucho cuando tienen que dar un paso adelante porque falta alguna de sus piezas clave. Si te acuerdas, en la primera parte de la temporada pasó lo mismo cuando no estaba Juroski. Estuvimos, creo que fueron 4 semanas sin él y fue la mejor racha que había encadenado el equipo. Y ahora con la baja de Llompart, que esperemos esté recuperando y vuelva muy pronto, pasa lo mismo. El equipo reacciona, los jugadores saben que tienen que dar un paso adelante y tomar esa responsabilidad, especialmente en el ataque y en la dirección, y es lo que está ocurriendo, ¿no? Que es lo que estaba comentando también Pere Joan, cómo estamos viendo, pues eso, que cuando no está Pitts, pues Chemi Urtasun es quien lidera el equipo maravillosamente, como en
como en Lugo, el propio Noah Allen, que hizo un partido completísimo. Yo creo que ya podemos decir que se ha adaptado perfectamente al equipo en muchísimas de las facetas. Hay que decir que estos fichajes que nos han venido de Alemania nos han salido bien, porque recordemos que también Pitts lo trajimos, ¿no?, cortado de allí, y en el caso de Allen exactamente igual. Entonces, bueno, que siga la racha de aciertos, pero el capitán que vuelva pronto, que también nos hace falta. Yo quería hacer una reflexión con vosotros, lo decía al principio del programa, el tema de la paciencia, los miedos, el estado de alarma, deportivamente hablando, cuando llegan las derrotas. Este HLA pierde 2 partidos después de tener todo el trabajo hecho, dejando muy malas sensaciones, pero en ningún momento se ve alarmismo en el club, se ve alarmismo alrededor del club, pero uno hablaba con Rivero, con dirigentes y no daba la sensación de que estuvieran preocupados. Se han llegado a decir cosas feísimas en ese tiempo, y ahora de repente arrasas a Coruña, arrasas a Valladolid, ganas en la cancha del favorito número 1 para ascender, ¿y ahora qué? Porque claro, ahora es para que Rivero hubiese apuntado nombre y direcciones y fuese casa por casa a decir, oiga, es que, no sé si me explico, Paco, ¿ha sido exagerado todo el alarmismo que ha habido por esas 2 derrotas? ¿Es normal que la gente se preocupe tanto? ¿O estamos en un punto en el que ya todo es una montaña rusa? Somos muy intensos en el drama, Aitor, y el problema es ese, ¿no?, que al final saltan las alarmas muy rápido porque la gente se malacostumbra muy rápido, pero no hablamos solamente de aficionados, hablamos también de medios de comunicación. Correcto. Que hemos pasado de, bueno, pues al final son victorias porque los rivales son fáciles, a derrotas porque es que el club no da para más, es que la trayectoria llega hasta aquí, o ni siquiera hablar de ello, ¿no?, ni siquiera hablar del propio club, cuando realmente está encarando pues y poniéndose en una buena situación para disputar unos playoffs para alcanzar la primera categoría nacional, ¿no? Bueno, que se lo hagan mirar, porque al final los aficionados y aficionadas tendrán su opinión, hay gente que paga el abono y que por supuesto tiene el derecho, obviamente sin faltar al respeto de nadie, de criticar y que decir lo que quiera, y los medios de comunicación, pues al igual que estabas criticando todo lo bueno que hacías, o todo lo malo que hacías, perdón, también creo que tienes que dar el do de pecho y decir, bueno, pues ahora mismo sí que está la situación con un cambio, con una consolidación de un proyecto y las cosas van bien, ¿no? Creo que es un poco injusto en ese sentido el hecho de decir estamos aquí las malas, pero luego las buenas nos escondemos. Creo que no es para nada justo. Y como tú decías, Aitor, al final, hablando con Rivero, hablando con el propio director de comunicación, con Javier Rubio, lo que trasladaban siempre, se está trabajando. Y bueno, al final, como todo en la vida, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son los que demuestran si realmente ha habido un cambio, ¿no? Y estoy seguro que conforme termine la temporada, Rivero va a poder reflexionar realmente todo lo que se ha dicho, lo que se ha dejado caer y luego lo que se ha visto en la pista, que es lo importante, y es donde hay que hablar, en la pista, siempre. Mar, había como cierta necesidad de que hablara alguien en HLA cuando las cosas no iban bien y ellos estaban tan tranquilos. O sea, aquí nos hemos montado una película, nos podían haber dado un Oscar. Aficionados, periodistas, tal, Oscar al mejor guión dramático. Sí, yo particularmente lo echaba de menos que hablaran y que dijeran algo. Acuérdate, por ejemplo, cuando se perdió en la pista de canoe, ni siquiera hubo una rueda de prensa postpartido y nos quedamos un poco pues con la necesidad de un análisis, ¿no?, de una explicación de qué ha pasado, cómo este equipo funcionaba muy bien, de repente empezamos a perder, a encadenar derrotas. A veces se ve una actitud que quizá no es la correcta en algunas partes de los partidos, ¿no? Y sí que nos quedábamos un poco con la sensación de alguna explicación de qué pasa, que nos dijeran, pues mira, es que estos partidos no cuentan, hemos perdido un poco la tensión, o es que la gente está muy cansada de la primera fase y hay que recuperar, cambiar el chip, lo que sea, ¿no? Yo sí que me puedes apuntar en esa lista de una persona que necesitaba una explicación del club, ¿no? De explicar un poco que desde dentro los técnicos valoraran qué es lo que estaba pasando. Yo en privado sí que he estado preguntando, bueno, qué pasa tal, y el mensaje siempre era el mismo: tranquilidad, estamos trabajando, estamos pues preparando cosas que tarde o temprano van a salir, y efectivamente así ha sido. Y acuérdate que en una de las tertulias que comentamos yo hice un análisis DAFO, ¿no?, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y dijimos que realmente la oportunidad grande del equipo era la de que
que Rivero se reivindicara como técnico, que viera cuáles eran los fallos que había que corregir en el equipo y de qué manera afrontar esta segunda fase, y creo que ha aprovechado su oportunidad absolutamente y como ha comentado Paco, tenía que hablar en pista y ha hablado alto y claro. Es que, Mar, más allá de, oye, que yo entiendo perfectamente, tampoco soy aquí la Santa Inquisición, pero entiendo perfectamente que la gente tenga dudas, pero coincidió con una semana en la que después no había partido, con lo cual también era ciertamente normal que no se hablara. En el fútbol, las semanas que no ha habido partido, también ha pasado que los entrenadores a lo mejor pues no han hablado, si se han ido de vacaciones o han tenido días libres. Solo un pequeño detalle, Hitor, por matizar lo que también ha comentado Mar, complementar quizás. La rueda de prensa posterior al partido de Canoe no se pudo celebrar o no se pudo organizar porque la persona, en este caso de comunicación del club, del Lucentum, no pudo viajar, y la persona responsable de comunicación en Canoe no consiguió coger a Rivero, ¿no? Cuando Rivero iba a la rueda de prensa ya no había nadie de comunicación. Entonces, en ese limbo, en ese malentendido, realmente Rivero sí que iba a hablar. Lo que pasa es que no se dieron las circunstancias para que se pudiese hablar, simplemente por eso. Sí, claro, pero que nos quedamos todos como esperando, claro. ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Que hemos perdido así, además también con otra prórroga, etcétera, ¿no? Sí, una prórroga un poco floja, ¿no? Que habíamos jugado 5 minutos, metimos solo 4 puntos, fue un poco eso. Sí que eché de menos alguna explicación de, bueno, non ti preoccupare, ¿no? Como dicen los italianos, que esto va bene. La sensación era muy preocupante, eso sí que es cierto, no hay que negarlo nunca. Era catastrófica lo que se veía en el campo. Eso le iba a decir a Pérez, que una cosa es, oye, el equipo no ha jugado bien, se dice, y no pasa nada, el equipo a veces no juega bien porque puede pasar, y otra cosa es el alarmismo o que se dejara de creer en este equipo de la noche a la mañana casi por 2 partidos que habían sido muy malos, eso sí, pero con todos los deberes hechos. Sí, pero es que ahí confluyeron varias cosas, ¿no? Varios partidos en los que no se jugaba nada HLA, partidos en los que aprovechó Rivero para trabajar mucho en el equipo, partidos en los que hizo muchas probaturas, probando defensas nuevas, dándole muchos minutos a Allen, por ejemplo. Entonces, cuando tú intentas experimentar cosas y, por ejemplo, te encuentras como el día de Murcia, un equipo que va como un cohete, pues pasa lo que pasa, que te pasan por encima. Tú no quieres perder el partido, no has preparado el partido para perderlo. Pero quizás no estás en el mejor momento para dar el máximo competitivo en él. Y Murcia llega en un momento en el que se le han alineado un poco los astros, ¿no? O por decirlo de alguna forma, en la que ha conseguido juntar todas las piezas y ya están a tope para afrontar la segunda fase. No sé qué resultado le va a dar a Murcia su preparación para esa fase de descenso que están jugando, pero lo que sí que está claro es que a todas luces la preparación que estaba ejerciendo Pedro Rivero para esta segunda fase sí que era la aceptada. En esas fases de preparación pues hay veces, como el día de Canoe, que se juega un poquito mejor que contra Murcia, se da otra imagen, pero a final del partido, que es cuando se están jugando las habas, pues en el final del último cuarto y en la prórroga, que fueron bastante desastrosas, pues se nos notaba el equipo con las piernas muy cargadas, ¿no? Ahí se veía que están haciendo un trabajo de fondo, ¿no? Que podíamos decir, un trabajo de carga, mucho gimnasio, con muchos ejercicios para potenciar las piernas, con mucho peso, que eso luego el sábado te pesan las piernas y no llegas a pelotas que antes sí que llegabas, pero es trabajo que se va a ver un mes después, ¿no? Y ahora, a un mes vista, pues se está viendo todo ese trabajo que estaban haciendo y que desgraciadamente, pues ellos seguramente no pensaban hacer esa racha de 3-4 partidos tan malos, sino pensaban solventar ese trámite de una forma un poquillo mejor, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero ya hemos visto que este es un deporte también de inercias y de tendencias, y que cuando todo se te pone un poco en contra, cuando el físico no te llega y empiezan a fallar canastas, pues es muy difícil ganar, ¿no? Y si luego, pues por ejemplo, como el día de Murcia, te encuentras con un equipo que ese día parecía la imagen viva de los Ninjas y Nets, pues te pasan por encima. Pero como comentamos, eran momentos que no valían para nada, sino valían para lo que estaba haciendo HLA, que era para prepararse para esta segunda fase. Y por eso yo vuelvo a repetirlo, ¿no? Ahora es cuando el HLA ha demostrado que es candidato a todo, ¿no? Porque, como dije en la transmisión, no es el equipo que más victorias lleva en el casillero, pero sí que es el equipo que ha demostrado que puede ganarle a todos los equipos y en todas las canchas y en todas las circunstancias posibles.
Amigos, se pasan los 25 minutos volando, tanto que ya se han pasado. Como siempre, un placer charlar de baloncesto con vosotros. El viernes aquí en Alacantí Televisión, más baloncesto con ese HLA Palencia. Cuidaros los tres, un abrazo. Buenas noches, hasta luego. Un abrazo, buenas noches. Chao. Nosotros volveremos mañana con más Sport Alacantí. Sean felices, buenas noches. Dicen que eres lo que vives. Sea Tarona, sé la ciudad.